¿Qué tal amigos, amigas de la octava? Hoy, por supuesto, estamos de plácemes. Vamos a platicar sobre este tema de Rusia, Ucrania, el manejo informativo, las reacciones que ha habido en torno a este conflicto más allá, por supuesto, de lo bélico y que están atentando incluso contra la cultura, contra la libertad de expresión. Y se encuentra con nosotros un personaje que sin duda alguna es un hombre que sabe y sabe a cabalidad de este tipo de temas. Paco Ignacio Taibo, a quien saludo con muchísimo gusto. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Paco, pues yo lo primero que te preguntaría, y que incluso tú ya hiciste un comentario muy claro de lo que sucedió en la FIL de Guadalajara, es el impacto de este conflicto bélico en el arte, en la cultura, en la literatura. ¿Qué lectura le damos? O sea, ¿qué lectura le damos de repente a la censura que se ha dado incluso contra propios medios de comunicación también rusos, que puede estar a favor o en contra, pero que a final de cuentas limitarlos en su información ya hace pensar muchas cosas? ¿Cuál es tu lectura? Mira, en el mundo del libro la cosa es muy clara. Cuando la Universidad de Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara, firma un documento junto con otras ferias del libro del mundo, diciendo que no van a invitar a sus actos a editoriales rusas y que no van a invitar a agencias literarias rusas, yo digo, se volvieron locos. ¿Por qué se dejan arrastrar a este delirio censurador? Entonces resulta que, ¿cómo llegas a los autores rusos? Pues muchas veces recorres el camino de una agencia literaria que tiene los derechos o a través de tus traductores, etcétera. Pero bloquear el camino a un autor ruso es ridículo, es ridículo. Es pensar de repente que el conflicto bélico entre la URSS y Ucrania y la línea fundamental del boicot antirruso tendría que ocupar el espacio de la cultura y ahí lo que ocupas es la exclusión de los escritores. O sea, de veras, ¿qué tiene que ver Dostoyevsky en esto? Seamos serios, pues, ¿no? O nosotros gestionamos los derechos de las últimas novelas de Beck a través de una agencia literaria rusa, ¿sí? Y la idea es censuremos, bloqueemos. ¿A quién bloqueas? Bloqueas a los lectores y a los libros. Yo creo que la Universidad de Guadalajara metió la pata y se dejó arrastrar por esta oleada de rusofobia ridícula que saca de contexto el enfrentamiento y lo coloca en censura todo, dales con todo, ¿no? Castígalos económicamente. Y al que castigas es al lector. Entonces, cuando esto se produce en simultáneo con orquestas sinfónicas que sacan de su programa a músicos rusos, a Tchaikovsky, por Sí, favor, caray. sí, está rayando el ridículo y está rayando la mentalidad del bloqueo y la censura al pensamiento. Yo creo que ahí metieron la pata y van a corregir, sospecho, a no ser que sean tan necios de como de vez en cuando la Universidad de Guadalajara, dadas sus claras connotaciones políticas en México, opta por sumarse a la lógica norteamericana y a la lógica de la OTAN. ¿Qué tendrá que ver la OTAN con la prohibición de Gogolma o con sacar de los libros de Grossman? Que por cierto, Grossman era ucraniano, al que nosotros publicamos, ¿sí? Aunque Exacto. era un miembro del Ejército Rojo, publicó en una editorial de la época soviética, pero todo es ridículo, ¿no? Y sobre todo es peligroso, más allá de que te caiga bien o mal Putin, que a mí no me hace ninguna gracia y no le tengo ninguna simpatía, así como tampoco le tengo simpatías al gobierno ucraniano surgido de golpes de Estado, provocaciones de ultraderecha, censurador, etcétera. Lo que dices es no a la guerra, obviamente, y no la alimentes, y no la alimentes con mentalidades belicistas, y sobre todo, no a boicots que afectan la libertad de circulación del pensamiento que tenemos que defender todos. Empiezas censurando en casa y terminas censurándote a ti mismo. Efectivamente, mi querido Paco, a eso iba también. Eh, Empieza una censura constante, la justificación es Rusia o esta rusofobia, como bien lo señalas, pero caray, se cruza el límite para censurar después a quien no piense exactamente igual que tú, ¿no? A imponer una sola verdad. Peligrosísimo. El efecto boomerang que ejerce siempre la censura es muy peligroso, muy peligroso.
¿Qué les puedes decir? Se volvieron loquitos. Que las instituciones culturales entren a este juego es verdaderamente peligrosísimo. Demuestra hasta dónde los instrumentos de la propaganda, las versiones adulteradas, son capaces de crear ambientes de censura y de persecución del pensamiento. Además, en el caso de la literatura, es ridículo. Porque además te preguntas cuántas editoriales rusas invitaba a la Feria de Guadalajara, pues yo no recuerdo haber visto ninguna. O sea, ni siquiera es trascendente, entra en el espacio de lo simbólico. Casi me invitaba a decir, bueno, pues en la próxima Feria de Guadalajara, la primera mesa del Fondo de Cultura, la entrada de nuestro stand, va a estar repleta de autores rusos y ucranianos que publicamos. Claro. Oye, Peco, y en el marco, por ejemplo, de este conflicto bélico, el manejo informativo, ¿tú cómo valoras ese manejo informativo que se da, la propaganda que se da de repente del lado de Occidente, también del lado de Rusia? ¿Cómo lo valoras tú? Mira, los mexicanos teníamos entrenamiento, ¿sí? Ante la calumnia, el fake news, las notas fantásticas, los inventos. Yo mismo vivo en el Fondo de Cultura. De cada 10 críticas que recibo en la estructura mediática mexicana, 8 son falsas. Las otras son de opinión y no analizan lo que estoy produciendo, haciendo, sino simplemente dicen, no, el pasado era mejor. ¿En qué era mejor? Sepa su madre. Y están teñidas en los medios nacionales de desinformación, mala fe, crítica política de rebote, ¿sí? Y ya no digamos el recorrido de todos los días informativo. Es deleznable la manera como la información falsa, dolosa, enmascarada, nos cae encima. Con este entrenamiento, los mexicanos estamos entrenados para lo que está pasando ahora en el debate internacional. Teníamos entrenamiento porque sabemos cómo se las gastan los medios monopólicos cuando lanzan campañas. Sabemos que les vale sombrilla la verdad, lo que está es la intención de herir, dañar. Que a mí me tiene muy sorprendido. Incluso he intentado hacer un artículo personal de mis recuerdos de tantos años navegando en las proximidades del periodismo y cómo los chayoteros de ayer son los líderes del debate por la libertad de expresión, pero te mueres de risa, colega. Sí. Hago un recuento rápido de mi propia memoria. Acompaño a mi padre que se tomaba una Cuba libre todos los días al salir del Universal y me encuentro en la mesa de al lado a 8 de los jefes de secciones. Y 4 de ellos se ponen a comentar abiertamente, yo tengo 20 años en ese momento, se ponen a comentar abiertamente cómo el salario vale madres. Abiertamente. Sí, claro. Ahí en esta reunión, con mi padre mirándolos con cara de horror, ¿sí? Pues mi padre era un hombre de una extremada probidad y rigidez respecto a su amor por el periodismo. Claro. Y empiezan a comentar, dicen, no, bueno, lo que cuenta es el sobre, lo que cuenta es el cheque. O sea, 4 de los 8 jefes de sección estaban reconociendo que estaban subvencionados por secretarías de Estado del gobierno mexicano, básicamente presidencia y gobernación. Y los vi, bueno, algunos de ellos ahí andan defendiendo la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión cuál? Estuve una vez en una reunión con la plana mayor de Televisa, donde Azcárraga, el viejo, no el viejo viejo, el medio viejo, de repente le declara a la dirección de la revista de Portecolor, en la que yo casualmente trabajaba en esa época, el pueblo mexicano quiere mierda, mierda hay que darle. Y yo no cabía de desconcierto frente a una declaración hecha a un grupo de periodistas que hacíamos periodismo deportivo. ¿De veras dijo esto el que manda sobre la información? Y sigo haciendo recuentos de estas historias, como pasar frente a la oficina de Zabludovsky y ver el teléfono rojo con el que le contestaba antes del noticiero a Gobernación, que le decía cómo tenía que manejar la noticia. Bueno, junté
30 anécdotas, y si me sigo hubiera agarrado 200. Claro. Lo sorprendente es que muchos de esos comunicadores hoy dice la libertad de expresión, y dices, ¿dónde te la censuraron? A mí sí me censuraron, me corrieron con policías de Canal 13 por haber transmitido el funeral de Neruda, ¿sí? Pero ellos, entonces está sometido, y el mexicanos, los lectores mexicanos, los observadores de radio y de televisión, hemos estado sometidos a 3 años de bombardeo verdaderamente implacable y muy podrido, muy podrido. En ese sentido, entonces, cuando de repente las imágenes sobre Rusia manejadas por los medios afines a la OTAN son muy discutibles, donde ves a Putin diciendo, y los ucranianos son un gobierno que ha entrado al botín de la desnacionalización, y tú dices, camarada Putin, o señor Putin, nada de camarada, no le demos título a este, pero si tú eres igual, desnacionalizaste la ex Unión Soviética vendiendo el mejor postor negocios por todos lados. La geopolítica es envenenada, tienes que tomar distancia y no permitir que te arrastren a los buenos y los malos, ¿sí? Claro. Mi querido Paco, retomando ese punto, ¿a quién beneficia este tipo de desinformación, este tipo de pensamiento único, llamémosle así? ¿Es esta derecha que sigue en el poder, de cierta manera? ¿Es esta derecha que en la Universidad de Guadalajara, tú lo sabes como yo, está más que metida? ¿A ese tipo de corriente ideológica le conviene una situación como la que estamos viendo en este tipo de manejo? No creo que en materia internacional sea extremadamente beneficioso para ellos, pero sí es cuadrarse con la línea norteamericana, ¿no? Lo políticamente correcto hoy es la rusofobia. Así es. No la información, y maldita sea que no tengo ninguna simpatía por una intervención bélica, ¿sí? Como la que produjo Rusia, para nada. Pero ¿alimentas la paz con esto o calientas más la guerra? Y justificas el envío de armas, la detención, el poner bases militares de la OTAN en la frontera rusa. Evidentemente uno está en contra de la invasión. Yo creo que el gobierno mexicano ha sido muy, muy claro respecto a esto, de mantenerse fuera del intento de arrastrarlo, ¿no? A una visión unívoca. Ahora, mexicanos atentos, te mienten todos los días con singular alegría. Hay que crear una especie, Pacho Villa tenía un detector de mentiras, pero era un detector muy primario, de cuando fue bandolero, miraba 2 veces a alguien y decía, este güey no es derecho. Ahorita se volvería loco a lo mejor, oye, querido No, Paco. imagínate. Pancho Villa lo vivió, compañero. La batalla de Torreón, si lees los periódicos de la Ciudad de México de la época, la perdió Villa 3 veces, cuando en realidad la ganó. Claro, sí, sí, cierto. Oye, pero incluso bien lo mencionabas, ¿no? O sea, vivimos una especie de mundo al revés, cuando hay gente que grita, falta libertad de expresión y lo hace desde Twitter, desde Facebook, desde YouTube, desde radio, desde televisión, Desde la mañanera van la e misma insultan al mañanera. presidente alegremente. Sí, 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 sí. ¿No? Y ahí dices, ¿cuál es ese concepto de la libertad de expresión? Pues simplemente la libertad que ellos quieren imponer, ¿no? Sí, la verdad es que no resiste un análisis medianamente serio. Pero bueno, el poder concentrado, la derecha mexicana quedó descabalgada en términos de partidos políticos, está muy lesionada su estructura partidaria y se refugió en la estructura mediática, donde está el gran capital. Mira, la intervención de los diputados y eurodiputados, la oyes y bueno, sí, entonces en México hay muchas muertes y feminicidios y muertes de periodistas. Bueno, pero además, ah, y ese es el momento en que ¡chon! Salen estrellitas al cielo. Y además, la libertad de las compañías transnacionales eléctricas españolas, dice que obole. ¿Sí? ¿Quién Claro. habla? Vázquez Montalbán era muy sabio, decía en una de sus conferencias a la que yo asistí, cuando vas a ver el periódico, pregúntate quién es el dueño, antes de leerlo, no después.
Sí, claro, te da una idea bastante, pero bastante clara de qué es lo que estás leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás escuchando? Oye, Paco, el tema de la geopolítica, ¿qué impacto crees tú que tenga este conflicto, esta invasión rusa a Ucrania en materia de geopolítica? ¿Crees que modifique algo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Crees que es un inicio de una nueva guerra fría, como le han dicho algunos? ¿Qué impacto crees que tenga? Va a calentar la Guerra Fría, no hay ninguna duda. Va a haber una redistribución de los conflictos, va a haber nuevos bloques, lamentablemente, y bajo tensión. La salida de la guerra va a tener que ser negociada, es inevitable, ¿sí? Pero ¿qué tipo de negociación? Una cosa es negociar con tanques por delante y otra es negociar sin tanques por delante. Otra es negociar en términos de decir, no quiero bases de la OTAN a kilómetros de mi frontera, y otra hacerlo imponiendo frontera. No va a ser positivo ni bueno. Ahora, los ciudadanos del mundo tenemos que dar la batalla por alto a la guerra. Sí, tenemos que exigir a ambas partes, ¿no? Ambas partes que realmente se avance en la solución de este conflicto. Mira, es preocupante la reacción de las empresas armamentistas del bloque occidental, del bloque europeo norteamericano, del bloque OTAN, por llamarlo de alguna manera. Están haciendo su agosto, otra vez vendiendo armas. ¿Qué tan fuertes son los lobbies de la industria bélica que necesita que haya conflictos y enfrentamientos armados para seguir vendiendo? Es muy preocupante que dominen una parte de la realidad. A eso iba mi querido Paco también. Al final de cuentas vemos un conflicto como muchos otros, pero donde las ganancias, los ganones, con eso son exactamente los mismos de siempre. Venimos de una pandemia en la que supuestamente tendríamos que haber enfrentado la situación distinta. Los ganadores son exactamente los mismos de siempre. Y yo para concluir te pediría esa lectura. Eh, ¿Cómo hacer o qué cambios hacer? A lo mejor parece una utopía, pero para tratar de modificar esto? ¿O qué lectura le das tú a esto? De que venimos de conflictos, venimos de supuestas acciones bélicas en beneficio de, dicen, pero que están ganando los mismos de siempre y padeciendo y perdiendo los mismos de siempre. Básicamente, lo que pasa es que como mexicano tienes una perspectiva diferente y mucho más clara, porque estamos en zona de otro conflicto. Y en ese sentido, el desarrollo de una economía que privilegia a los pobres, la reconstrucción del sistema de salud sobre bases no privadas, sino públicas, la reestructuración de nuestra sociedad en términos de mayor libertad, mayor justicia y sobre todo de soberanía energética, se vuelven puntos centrales para nuestras vidas en el futuro. Alguien me decía hace años, ¿ves ese pueblito que está ahí arriba? ¿Sabes cuánto cuesta llevarles luz? Es una fortuna, son 8 casas, nunca lo va, económicamente es inviable. Estaba construyéndose el plan Chalco en aquella época. Y yo le decía, bueno, pero ¿y quién tiene que medir en dinero y llevarle luz a esas 8 casas? Es socialmente rentable. No podemos vivir en sociedades donde lo rentable se establece en términos de economía básica en manos del gran capital. Lo rentable es social. Y ahí sí tenemos que fortalecer la manera como entendemos nuestra sociedad para decir qué queremos. La alerta de la guerra nos toca y nos rebota por todos lados. Pero en México estamos viviendo una contradicción donde la desinformación pelea contra la información todos los días. Mi querido y admirado Paco Ignacio Taibo, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava, oye. Nomás faltaba que haya, donde hay oxígeno, como el investigador submarino, si hay oxígeno, jálalo. Ya sabes que siempre estamos abiertos a platicar Siempre, contigo, mi querido siempre. Paco. Te mando un abrazo.